Y podíamos cuestionarnos todo esto, ¿verdad? Decía en la semanita pasada, sabemos que la Torá es prácticamente conocida como los 5 libros de Moshe, y como ese repaso, pues es el Pentateuco o el Humash. Es la obra básica dentro del mismo pueblo de Israel, dentro del judaísmo. Y así se describen los orígenes del pueblo judío y su pacto, y así como con la naturaleza de su relación con Kadosh Baruj Hu, pues nos da justamente la Torá las herramientas que son llamadas mandamientos y que se usan para establecer y mantener una relación con el Creador bendito. Pero para poder estudiar, fíjense cómo son las cosas. Nuestros grandes sabios, a través del libro de Pirkei Avot, nos enseña el arte de estudiar, porque para eso también se necesita el arte. ¿Cuántas veces decimos, quiero coser, por ejemplo, este pantalón o esta camisa o esta blusa, pero no tenemos la vocación o el arte de saber? Bueno, dicen en México, pero te trimeas o te capacitas y entiendes el proceso, ¿verdad? Igualmente es el estudio. Digamos, el nosotros poder estudiar significativamente la instrucción de nuestro LOA y el nivel que queremos darle, tenemos que ponernos también, pues las pilas, tenemos que tener el arte también de estudiar. Dice un gran sabio, fíjense bien, sin harina no hay Torá, y sin Torá no hay harina. Así que el precepto que habla este rabino, este exégeta, alude a la forma en que debemos de estudiar la Torá, este escrito tan maravilloso, y que la harina no es algo que se encuentra hecha o es el producto de un proceso artificial en el cual se desarrolla en 2 etapas. Primero, hay que moler el trigo, ese proceso, y luego, ¿qué hacemos? Ya que se molió, separar la harina del salvado, y así se va haciendo justamente el proceso de eso. El estudio de la Torá también requiere procedimientos análogos. Y cuando el alumno o nosotros como alumnos nos conformamos con absorber conocimientos y no hacemos nada más que cargar la memoria con la verdadera sabiduría, pero permanecemos ajenos a eso, entonces, ¿cómo nosotros adquirimos sabiduría? Bueno, para adquirir esta sabiduría, debemos o se debe en cierto modo moler la materia que le representa con las piedras de su cerebro. O sea, hay que machacar nuestro cerebro, en pocas palabras. Machacadito, ¿me explico? Estirarlo. Para deshacerlo y convertirlo con un bien común, con algo finísimo, con esos granitos que sean suavecitos y como es la harina. Es decir, tienes que trabajar los conocimientos absorbidos y formulando preguntas y objeciones y plantando contradicciones que tú vas a empezar a creer y a descubrir. Así que al mismo tiempo debemos aprender a distinguir lo que es esencial de lo que es secundario. Si no hay harina, no hay Torá. Así como se consigue harina moliendo el trigo y purificándole y haciendo todo un proceso, de igual modo para asimilar justamente verdaderamente la materia del estudio, es preciso entonces triturar con trabajo, pero con un trabajo mental, muy mental, con nuestra mente. Si no hay Torá, no hay harina. Pero ¿qué hace el alumno? El alumno no puede ejercer su espíritu crítico y proceder a la labor
de la clasificación desde el principio. Primero, como lo enseñan nuestros exégetas, nuestros sabios, primero hay que aprender a decir, a grabar en la memoria y luego comprender y analizar a fondo el tema. Y solo así hemos adquirido y vamos adquiriendo mucho, pero mucho conocimiento. Y seremos entonces capaces de encontrar contradicciones aparentes y de comparar entre sí varios pasajes justamente de lo que nos está hablando el Moré, incluso del Talmud, porque el Talmud nos hace esas objeciones, ¿cierto? Nos cuestiona y nos pregunta para darle una claridad de entendimiento y de sacar las conclusiones entonces correctas. ¿Por qué es tan importante el Talmud? Porque vamos a profundizar también más en eso, porque la Torah oral es muy importante. Normalmente las personas que estudian Torah y que quieren conocer a Dios, si no conocen esos conceptos, no tan fácilmente van a conocer a Dios o no van a conocer a Hashem. ¿Por qué? Porque van a seguir con esa carga, ¿cómo se dice? Esta carga con las que fueron constituidos a entender cómo era Dios y desechan incluso la Torah oral. Entonces es muy importante aprender esto. Hay que comprender y analizar el fondo del tema. Solo así vamos a adquirir ya conocimientos y seremos capaces de encontrar esas contradicciones y esas conclusiones entonces correctas. Así que hagamos y aprendamos lo que nos dicen nuestros exégetas a través del Pirkei Avot, de que hay que moler, hay que triturar para que sea posible que hacer esa harina y que dispongamos de ese trigo productivo. Ok. Dada esa explicación, hay dos clases de alimentos y dicen los materialistas y los espiritualistas, porque hay dos clases de alimentos, una material y otra espiritual. Los terrenales y los celestiales, si no hay harina para el cuerpo, no puede dedicarse al estudio de la Torá. Pero si no hay Torá, no hay harina o alimento para el espíritu. Y solo aquel que se ha preparado dignamente en este mundo, para la vida, para esta vida futura, pues entonces, gracias al estudio de la ley y el cumplimiento de los mandamientos, va a tener y tendrá un derecho de disfrutar de los deleites eternos y del más allá, del Olam Jabá, del cual estamos luchando. Entonces, para darle el estudio y la acción, que ya lo hemos hablado, hay que ponerle acción a todo. Aquel cuyo conocimiento supera las acciones y le parece a un árbol cuyas ramas son muchas y cuyas raíces son escasas, porque las hay a veces, este precepto que nos dicen nuestros sabios a través del estudio del Pirkei Avot requiere bastantes explicaciones. En primer lugar, no es fácil comprender las relaciones que existen entre los árboles, ¿verdad? Que el sabio compara y las palabras incluso de los profetas, como Yirmiyahu, que cita para apoyar y la comparación en efecto. El profeta nos alude que en absoluto a hombres cuyos conocimientos exceden a las acciones o cuyas acciones exceden a los conocimientos. Cuando yo hablo estas cosas, pues pareciera que de repente dices, ay, ¿de qué me está hablando? Y pareciera que nuestro corazón se aparta, pero nuestra mente quiere estar ahí. ¿Qué me quiere decir la amada? ¿Qué me quiere decir la mora? Bueno, que nosotros debemos ser plantados como esos árboles y tener esas raíces firmes. Y que siempre tenemos la confianza y la emuná como seres extraordinarios y tener la confianza en Dios, en Kadosh Baruj Hu, que siempre hallamos en Él refugio en Él y nos compara como un árbol fecundo plantado en un suelo fértil y por lo tanto es preciso explicar en qué se parece la falta de confianza en Dios, en Kadosh Baruj Hu, con la
predeterminada sabiduría sobre las acciones o viceversa. Bueno, para estas filosofías que nos hablan nuestros exégetas, tenemos que irnos puntito por puntito. Y cuando entonces hablamos en un nivel profundo de la palabra Torah, que en hebreo significa instrucción, o como decías tú, dar en el blanco, dar en el punto exacto. La Torah decía la semana pasada que la Torah es llamada Torah Haim. ¿Y qué significa Haim? Bueno, significa instrucción para la vida. Y de acuerdo con la tradición judía, Kadosh Baruj Hu creó al mundo para nuestro beneficio, para nuestro placer. Y los libros de la Torah son sus instrucciones para que nosotros entonces empecemos a triturar y hacer justamente lo que nos dicen nuestros exégetas. Ponerle acción y entonces sí, creer que esa harina que estamos nosotros triturando va a ser kasher, va a ser digna y va a tener un beneficio y va a tener un placer, como es un placer cuando estamos estudiando la Torah. Esa instrucción tan significativamente y con un propósito. El uso común o el término de Torah se refiere a todo el cuerpo de escritos, esos escritos judíos, espirituales, legales, filosóficos, éticos, místicos, y la expresión de estudiar Torah no se limita solo justamente en los 5 libros de Moshe, sino que incluye todo el cuerpo de sabiduría moderna, tanto antigua como moderna. Bien, entonces nos vamos a cuestionar nuevamente, como lo dije la semanita pasada. ¿Qué tan antigua es la Torah? ¿Quién escribió la Torah? Muchos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero son cuestiones que tenemos que saberlas. Los libros de la Torah. ¿Qué hay en la Torah? ¿Cuál es la diferencia entre Torah y Talmud? Ya lo ha venido platicando el Moré, pero es muy bueno saber más. En resumen, con estas preguntas que nos hiciéramos, ¿cuántos libros tiene la Torah? Por ahí anota en tu libretita, que ya lo sabes, y ponte un 10. ¿En qué idioma está la Torah? Anota en tu libretita y ponte un 10 porque ya sabes en qué idioma está escrita la Torah. Y cuando todo esto sabemos que vamos creciendo en una estabilidad filosófica de ir entendiendo, como dicen nuestros exégetas, nos vamos poniendo 10. Y cuando decimos entonces, ¿cuán antigua es la Torah? La autoridad de la Torah deriva de la revelación justamente del monte Sinaí. Nuevamente, cuando ya sabes esto, vuélvete a poner un 10, porque entonces estás machacando justamente esa harina y estás machacando tu cerebro y estás siendo plantado en una tierra no estéril, sino en una tierra que va a dar, pero a dar fruto. Entonces, cuando sabemos eso, sabemos que fue la revelación justamente en el monte Sinaí. ¿Cuándo? ¿En qué año? Bueno, 1312 antes de nuestra era común. Y cuando todo el pueblo judío en masa experimentó esa revelación profética de esos mandamientos, de ese evento tan espectacular que obligó al pueblo judío a observar totalmente tal como lo señala Deuteronomio 5, 1 y 3, por ahí ponemos un 10 cuando ya no lo sabemos, cuando lo señaló Moshe, ¿cierto? Entonces, ¿y qué dijo? Escucha Israel los estatutos y las leyes que yo hablo hoy en sus oídos para que los aprendan, los preserven a fin de llevarlos a cabo, porque Kadosh Baruj Hu, Dios, hizo un pacto con nosotros en Joreb, y no fue con nuestros ancestros que Kadosh Baruj Hu, Dios, hizo este pacto, sino también nosotros los que estamos hoy aquí vivos. Entonces, de acuerdo con la tradición judía, Kadosh Baruj Hu dicta el texto de la Torah a Moshe. ¿Y cuánto fue este periodo?
¿Cuánto fue este periodo? 40 años, comenzando con la revelación en el monte Sinaí, culminando con la muerte de Moshe en el año 1272, antes de nuestra era común. Por ahí anoten esos datos importantes, porque nos van a servir. Esto es el estudio poniéndolo en acción. Así que ese primer rollo de la Torá, considerado la versión completa de autorizada, esa Torá de Moshe que se guardó en el arca justamente del pacto, durante ese periodo tan importante, ese rollo sirvió como un modelo para revisar las subsecuentes versiones escritas a mano hasta que desapareció de acuerdo con las diversas tradiciones y fue oculto poco antes de los babilónicos que destruyeron Jerusalén en el año 422 antes de nuestra era común. Entonces, ¿quién escribió la Torá? ¿Quién la escribió? De acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a nuestro amado pueblo, Kadosh Baruj Hu le dictó todos los textos de la Torá a Moshe, y esto incluyó el libro de Bereshit, de Génesis, previo al nacimiento de Moshe, en el libro de Deuteronomio, que es principalmente ese discurso que Moshe dio al final de su vida, como esa sección narrativa, como la historia justamente de Bilán y de Balac, en Números 22:2, 24:25, que lo vamos a leer muy pronto en la Parashá, donde Moshe no pudo haber estado presente, así como las largas secciones legales que se encuentran a lo largo de esos 5 libros. Como ya mencionamos, la Torá fue compilada durante 40 años, comenzando con la revelación de Moshe en el monte Sinaí. ¿En qué año nuevamente? 1302, antes de nuestra era común, culminando con la muerte de Moshe en el año 1272, antes de la era común. Así que el pueblo judío vio esos milagros realizados y justamente entonces nos podíamos preguntar, los libros de la Torá. ¿Cuáles son esos libros de la Torá? Bueno, vemos que está Bereshit, de Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero ¿qué hay en la Torá? ¿Qué hay en la Torá? Los libros de la Torá contienen la instrucción, tienen un tesoro tan grande que es la instrucción de Kadosh Baruj Hu, el creador de la humanidad, que dio al pueblo judío, y esto incluye las herramientas necesarias para que nosotros podamos tener una vida productiva, significativa y espiritual. Así que aquí los voy a dejar porque vamos a seguir para la semana que entra, donde voy a hablar un poquitito qué hay más en la Torá y para qué nos sirve, aparte de la plegaria, el Shabbat y todas esas cosas tan importantes, y seguir teniendo filosofía y estudio y poniéndolo todo en acción. Que Kadosh Baruj Hu me los tenga con bien. Feliz noche. Laila To, Shalom. Shalom.